Descubrí que mi esposa se acuesta con mi padre. Él cree que acaba de ganar la lotería de la vida, pero no tiene idea de lo que le espera. Nunca pensé que estaría aquí escribiendo esto. He leído cientos de historias en este sub, a veces pensando que eran falsas o exageradas, y ahora daría cualquier cosa porque mi vida fuera una de esas invenciones de Internet. Pero no lo es. Estoy temblando mientras escribo esto, con una botella de whisky Macallan, un regalo de bodas que irónicamente guardaba para una ocasión especial, medio vacía al lado de mi teclado y el sonido del silencio en una casa que solía estar llena de risas y planes a futuro. Tengo 27 años. Mi esposa, a la que llamaré Karen, tiene 26. Mi padre tiene 47. Y hace 3 días, mi vida se desmoronó de la manera más cliché y dolorosa posible. Para darles contexto, necesito hablar un poco de mi pasado. Mi padre me tuvo cuando tenía 20 años. Mi madre biológica no estuvo en la ecuación. Se marchó cuando yo era apenas un recién nacido y nunca miró atrás. No la culpo tanto como debería, supongo, porque conociendo a mi padre, entiendo por qué alguien querría huir. Mi padre nunca fue un padre. Fue un hermano mayor irresponsable, un adolescente perpetuo atrapado en el cuerpo de un adulto. Quien realmente me crió fue mi abuela paterna, Margaret. Ella no solo fue una abuela, fue mi madre, mi padre, mi mentora y mi refugio. Falleció hace 2 meses y el agujero que dejó en mi pecho es inmenso. Ella era una mujer de hierro con corazón de oro. Recuerdo las tardes de domingo en su cocina, enseñándome a preparar su famoso estofado mientras me explicaba cómo funcionaban los intereses compuestos o por qué era importante ser un hombre de palabra. El dinero va y viene, cariño, me decía mientras pelaba papas, pero tu nombre es lo único que realmente te pertenece. No dejes que nadie lo ensucie. Ella se encargó de mí mientras mi padre entraba y salía de casa, gastando el dinero que ella le daba en vicios, mujeres y negocios fallidos. Ella pagó mi universidad vendiendo unas tierras que heredó de su propio padre. Me enseñó a afeitarme cuando mi padre estaba demasiado resacoso para hacerlo y me consoló cuando tuve mis primeras rupturas amorosas, secándome las lágrimas con sus manos callosas y oliendo a lavanda. Mi padre solo aparecía cuando necesitaba dinero o cuando quería presumir de tener un hijo inteligente frente a sus amigos de bar. Recuerdo una vez, cuando tenía 10 años, que me prometió llevarme a ver un partido de béisbol. Lo esperé en el porche con mi guante durante 6 horas bajo el sol. Nunca llegó. Al día siguiente apareció con resaca, diciendo que surgió algo importante. Mi abuela, furiosa, lo echó de la casa ese día y me llevó ella misma al parque a lanzarme la pelota hasta que anocheció. Esa fue la tónica de nuestra relación. Conocí a Karen hace 4 años. Nos casamos hace 2. Ella conocía mi dinámica familiar. Sabía que mi relación con mi padre era tensa, superficial. Él siempre fue encantador, del tipo que cae bien a todo el mundo a la primera impresión, con esa sonrisa de vendedor de autos usados que oculta la podredumbre, pero que te apuñala por la espalda si le conviene. Karen siempre decía que yo era demasiado duro con él, que él intentaba cambiar. Incluso organizaba cenas para unir a la familia. Qué ciega fui. O quizás, qué bien fingió ella mientras tejía esta red de mentiras. Hace 3 días, salí temprano del trabajo. Tenía un dolor de cabeza migrañoso que me estaba partiendo el cráneo, de esos que te hacen ver luces parpadeantes. Solo quería oscurecer mi habitación y dormir. Llegué a casa a las 2:30 de la tarde. El coche de mi padre, un Ford viejo y oxidado, estaba en la entrada. No me pareció extraño al principio. A veces venía a pedir prestadas herramientas que nunca devolvía o simplemente a gorronear una cerveza de mi refrigerador mientras veía mi televisión por cable. Entré en la casa. Estaba en silencio. Demasiado silencio. Había un olor extraño en el aire, una mezcla del perfume floral de Karen y la colonia barata y almizclada que usa mi padre. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo atribuí a la fiebre incipiente. Subí las escaleras intentando no hacer ruido, no por sigilo, sino porque cada paso resonaba en mi cabeza dolorida como un martillazo. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta, y una franja de luz se colaba hacia el pasillo oscuro. No voy a entrar en detalles gráficos porque me revuelven el estómago, pero lo que vi me va a perseguir por el resto de mis días. La imagen está grabada a fuego en mis retinas. Estaban en nuestra cama. La cama que compramos juntos en IKEA hace 2 años, riéndonos mientras intentábamos armarla. La cama donde planeamos nuestro futuro. Mi esposa y mi padre. El grito que solté no fue humano. Fue un rugido animal, gutural, que me desgarró la garganta. Se separaron torpemente, presas del pánico. Mi padre intentó cubrirse con mi sábana, tropezando al intentar bajarse de la cama. Karen se quedó paralizada, con los ojos desorbitados, la piel pálida como el papel,
balbuceando cosas incoherentes como no es lo que parece o podemos explicarlo. Largo. Fue lo único que pude articular, sintiendo como la bilis subía por mi garganta. Mi padre, con esa arrogancia que siempre lo ha caracterizado incluso en los peores momentos, intentó hablar mientras se subía los pantalones con manos temblorosas. Hijo, escucha, esto es complicado. Nosotros simplemente estábamos consolándonos por la muerte de mamá y una cosa llevó a la otra. Largo de mi casa antes de que te mate. Grité, y corrí hacia el armario donde guardo mi bate de béisbol, recuerdo de la universidad. No iba a usarlo, o eso quiero creer, pero necesitaba algo pesado y sólido en las manos para no estrangularlos con mis propios dedos. La visión roja de la ira nublaba todo. Salieron corriendo. Karen intentó agarrar algo de ropa, pero la empujé fuera de la habitación. Se vistieron mal y rápido en el pasillo mientras yo les lanzaba sus zapatos por la escalera, golpeando las paredes, rompiendo un cuadro de nuestra boda en el proceso. El sonido del vidrio rompiéndose fue extrañamente satisfactorio. Karen lloraba, suplicaba, se aferraba al marco de la puerta diciendo que simplemente sucedió, que llevaban 3 meses confundidos. ¿3 meses? 3 malditos meses engañándome en mi propia cara, en mi propia casa. Mientras yo lloraba la muerte de mi abuela, ¿ellos se revolcaban a mis espaldas? Los eché. Cerré la puerta con doble llave y me dejé caer contra ella, deslizándome hasta el suelo, llorando como un niño pequeño. Vomité 2 veces esa tarde, hasta que no me quedó nada en el estómago más que dolor. Desde entonces, mi teléfono no ha parado de sonar. Mensajes de Karen diciendo que me ama, que fue un error, que está perdida. Mensajes de mi padre diciendo que somos hombres y podemos arreglar esto con una cerveza, como si me hubiera robado el cortacésped y no a mi esposa. La audacia de este tipo es infinita. He decidido divorciarme. No hay vuelta atrás. No hay terapia que arregle ver a tu esposa con tu padre. Mañana tengo cita con un abogado. Estoy destrozado, Reddit. Me siento solo en esta casa inmensa. Mi abuela era la única familia que tenía, y ahora que ella no está, siento que he perdido todo lo que me anclaba a este mundo. Edith. Gracias a todos por los comentarios de apoyo. Muchos preguntan por la situación económica y la herencia de mi abuela. Eso es algo que no mencioné arriba, pero que será clave. Mi abuela tenía dinero. No era millonaria de yates, pero tenía una cartera de inversiones sólida, propiedades y ahorros de toda una vida de trabajo duro y frugalidad extrema. Ella invirtió sabiamente en bienes raíces en los años 80 y mantuvo una cartera de acciones de bajo riesgo pero alto rendimiento. Mi padre siempre ha estado esperando que ella muriera para finalmente vivir como merece. Él asume que, como hijo único, todo es suyo por derecho divino. Siempre hablaba de comprarse un barco y retirarse a Florida con el dinero de la vieja. Lo que él no sabe, y lo que se va a enterar muy pronto cuando se lea el testamento oficial la próxima semana, es que mi abuela cambió todo hace 5 años, después de que le robara $10,000 de su cuenta de ahorros falsificando su firma para pagar una deuda de juego. Ella nunca lo denunció para no verlo en la cárcel, pero ese día me dijo, se acabó. Él ya no es mi hijo, es mi carga. Y no será la tuya cuando yo falte. Ella sabía quién era él. Sabía que se gastaría todo en un año. Mañana será un día largo. Actualización no. Hola de nuevo. Han pasado 2 semanas desde que mi vida se convirtió en un guión de telenovela barata. He estado leyendo todos sus consejos y, sinceramente, han sido mis salvavidas en estas noches de insomnio donde el silencio de la casa me grita. Primero, el divorcio. Mi abogado, el señor Torne, es un tiburón absoluto. Cuando le conté la situación, vi una mezcla de lástima profesional y una furia contenida en sus ojos. Ya hemos presentado los papeles alegando adulterio. Karen ha estado quedándose en un hotel barato de carretera. Al parecer, mi padre no tiene espacio en su apartamento de soltero, que, por cierto, mi abuela pagaba, para ella. ¡Qué sorpresa! Pero lo que todos quieren saber es sobre la herencia. La lectura del testamento fue hace 3 días. Fue en la oficina del notario de mi abuela, un edificio antiguo con paneles de madera y olor a libros viejos. Yo llegué temprano, vestido impecablemente, intentando proyectar una fuerza que no sentía. Mi padre llegó 5 minutos tarde, con Karen. Sí, tuvo el descaro de traerla. Karen no me miró a los ojos, se quedó mirando sus zapatos desgastados, encogida en su asiento, pero mi padre entró como si fuera el dueño del lugar, con una camisa que le quedaba un poco apretada en el estómago. Me dio una palmada en la espalda al pasar, como si no se hubiera estado acostando con mi esposa. Hijo, sé que estás molesto, susurró con esa voz condescendiente, apestando a tabaco, pero cuando veas lo que mamá nos dejó, se te pasará. Hay suficiente para todos.
Incluso podemos comprarte una casa nueva para que empieces de cero y dejes de hacer berrinche. Me costó cada onza de autocontrol no escupirle en la cara. Me limité a sonreír. Una sonrisa fría, muerta, que pareció desconcertarlo por un segundo. Veremos, papá. Veremos. El notario, el señor Henderson, un viejo amigo de mi abuela que detestaba a mi padre desde que eran jóvenes, comenzó la lectura. Fue rápido, brutal y quirúrgico. A mi hijo, Robert, le dejo mi anillo de bodas y los pendientes de perlas que pertenecieron a su tatarabuela. Siempre dijiste que querías joyas para venderlas o empeñarlas. Ahora las tienes. Espero que su valor sentimental te sirva de lección, aunque lo dudo profundamente. Es lo único que recibirás de mí, ya que en vida te di más de lo que merecías y lo desperdiciaste todo. Mi padre soltó una risa nerviosa, mirando alrededor de la sala esperando que alguien más se riera. Es una broma, ¿verdad? Henderson, déjate de juegos. ¿Dónde está el dinero? ¿Las cuentas? ¿La casa del lago? El señor Henderson continuó sin inmutarse, ajustándose las gafas y leyendo la siguiente cláusula con una claridad devastadora. El resto de mi patrimonio, incluyendo la casa principal en la ciudad, la casa de verano en el lago, mi colección de arte, el coche clásico Mercedes de tu abuelo, todas las cuentas bancarias de ahorros e inversión, el portafolio de acciones y bonos del tesoro, y los activos líquidos, se lo dejo en su totalidad y sin restricciones a mi nieto. Él fue quien me cuidó en mi enfermedad, quien me llevó a mis citas de quimioterapia sin quejarse, quien respetó mi hogar y quien se ha convertido en el hombre íntegro que tú nunca quisiste ser. Robert, te he mantenido durante 47 años. Es hora de que te mantengas tú mismo. La lista de activos era mucho mayor de lo que yo mismo esperaba. Mi abuela había acumulado una fortuna silenciosa, invirtiendo cada centavo extra. El valor total ascendía a una cifra que aseguraba no solo mi futuro, sino el de mis hijos si algún día los tenía. El silencio en la sala fue ensordecedor. Podías escuchar el zumbido del aire acondicionado y el latido de mi propio corazón. La cara de mi padre pasó del rojo al púrpura y luego a un blanco pálido, casi grisáceo. «Eso es ilegal», gritó, golpeando la mesa de caoba con el puño. Ella estaba senil. Él la manipuló. Me señaló con un dedo tembloroso, escupiendo saliva. Tú, pequeña sanguijuela, le lavaste el cerebro mientras le cambiabas los pañales. Me robaste mi vida. Karen levantó la vista por primera vez. Sus ojos se abrieron como platos al escuchar la totalidad del patrimonio y la mención de la casa del lago y el Mercedes. Pude ver los engranajes girando en su cabeza vacía. Miró a mi padre, sudoroso, gritando y patético, y luego me miró a mí, sentado tranquilamente con mi traje, heredero de todo lo que ella codiciaba. Vi el cálculo frío en su mirada. Señor Henderson, dije con voz calmada, poniéndome de pie, ¿hemos terminado? Sí, hijo. Todo está en orden. La seguridad escoltará al señor Robert fuera del edificio si no se calma. Salí de allí sintiendo una mezcla de triunfo y una tristeza profunda. Mi abuela sabía lo que hacía. Ella protegió mi futuro incluso desde la tumba, sabiendo que los lobos vendrían. Recuerdo que ella siempre decía, el Mercedes de tu abuelo necesita a alguien que sepa apreciar el camino, no a alguien que solo quiera llegar rápido. Ahora entendía a qué se refería. En el estacionamiento, mi padre intentó bloquearme el paso hacia mi coche. No vas a ver un centavo, amenazó. Voy a impugnar esto. Tengo abogados. No tienes ni para pagar la gasolina de tu camioneta, papá, le respondí, subiéndome a mi auto y cerrando la puerta. Esa misma noche, recibí una andanada de mensajes de mi padre. Insultos que harían sonrojar a un marinero. Me llamó ladrón, mal hijo, traidor, basura. Le respondí una sola vez. Disfruta los pendientes, papá. Espero que combinen con tu nueva vida. Y por cierto, Karen se va a ir en cuanto se dé cuenta de que el grifo se cerró. Buena suerte manteniéndola con tu sueldo de medio tiempo. Él respondió presumiendo, Karen me ama a mí. Ella es una mujer de verdad, no como tú, que necesitas el dinero de abuelita para ser alguien. Mi saldo bancario va a aumentar de todas formas cuando impugne el testamento. Spoilers, no puede impugnarlo. El señor Henderson se aseguró de que hubiera evaluaciones psicológicas de mi abuela hasta el día de su muerte, firmadas por 3 doctores diferentes, para probar su lucidez absoluta. Ahora estoy en la casa que fue de mi abuela, y ahora mía, empacando las cosas de Karen en bolsas de basura negras. Cada objeto que tiro es un peso menos en mi pecho. Encontré una tarjeta de cumpleaños que ella me escribió hace un año, diciendo que yo era su roca. La rompí en pedazos. Pero la batalla apenas comienza. Actualización 2. Esto se está poniendo feo, y honestamente,
Un poco patético por parte de ellos. Como predije, la fuerza del amor verdadero entre mi padre y Karen duró exactamente lo que tardó la realidad financiera en golpearlos. Sin el dinero de mi abuela fluyendo hacia las cuentas de mi padre, la realidad se asentó rápido. Hace 3 días, Karen apareció en mi puerta. No toqué el timbre, solo la vi por la cámara de seguridad parada allí bajo la lluvia torrencial. Sí, estaba lloviendo a cántaros, como si el universo quisiera darle un toque dramático a su miseria. La dejé esperar 15 minutos antes de abrir. La vi temblar, abrazándose a sí misma, mirando las ventanas iluminadas de mi casa cálida. Cuando finalmente abrí, se veía miserable. El cabello mojado pegado a la cara, el rímel corrido, sin maquillaje, con esa mirada de cachorro apaleado que solía funcionar conmigo cuando olvidaba comprar algo del supermercado o rompía algo por accidente. ¿Qué quieres?, le pregunté sin dejarla pasar, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Necesitamos hablar, por favor. No tengo a dónde ir. Robert. Robert se ha vuelto loco. Está bebiendo todo el día, está agresivo. Tengo miedo. La dejé entrar solo al vestíbulo. No le ofrecí nada, ni una toalla, ni agua, ni sentarse. El suelo de mármol se mojó con sus zapatos, pero no me importó. Se lanzó a un monólogo ensayado, sollozando entre frases. Me contó cómo mi padre la manipuló, cómo se aprovechó de su vulnerabilidad cuando yo estaba ocupado cuidando a mi abuela, cómo ella estaba confundida y cómo se dio cuenta de su error el día de la lectura del testamento al ver la verdadera cara de él. Me di cuenta de que destruí lo único real que tenía, dijo, intentando agarrar mi mano con sus dedos helados. Yo retrocedí como si me quemara. Tú eres mi esposo. Te amo. Podemos superar esto. He leído sobre parejas que sobreviven a infidelidades. Con terapia. Y, con tiempo. Sé que tienes recursos ahora. Podemos irnos lejos, vender esta casa, empezar de cero en Europa o donde quieras, solo tú y yo. Lejos de tu padre. Ahí estaba. Tienes recursos ahora. No pudo aguantar ni 5 minutos sin mencionar el dinero o vender la casa. Me quedé mirándola, analizando a la mujer con la que compartí mi cama, mis sueños, mi vida. Recordé cómo olía su cabello por las mañanas, cómo reía. Y luego recordé la imagen de ella en la cama con mi padre. Y no sentí nada. Ni odio, ni amor. Solo un profundo asco y una claridad cristalina. Karen, le dije suavemente, casi con lástima, ¿te acostaste con él porque lo amabas o porque pensabas que él heredaría el dinero de mi abuela? ¿Fue pasión o fue una inversión fallida? Ella vaciló. Sus ojos se movieron hacia la izquierda un microsegundo. Esa fracción de segundo de duda fue su condena. No. No fue por el dinero. Pero él me dijo que nos cuidaría, que tenía planes. Me mintió sobre quién era. Y tú me engañaste, corté, mi voz endureciéndose. Durante 3 meses. Con mi padre. En mi cama. Mientras yo lloraba a la mujer que me crió. Estaba confundida. Gritó, perdiendo la compostura de víctima, su voz volviéndose chillona. Él es un hombre mayor, tiene experiencia, sabe cómo envolverte. Tú siempre estabas cansado, siempre triste por tu abuela. Vete, dije, abriendo la puerta de par en par. El viento y la lluvia entraron de golpe. Mi abogado se comunicará contigo. No vuelvas a acercarte a mi casa. Ella cambió al instante. La máscara de arrepentimiento cayó y reveló su verdadera cara, contorsionada por la ira. Eres un egoísta. Tienes millones y vas a dejar a tu esposa en la calle. Tengo derechos. Voy a sacarte hasta el último centavo en el divorcio. Voy a decir que me maltratabas. Inténtalo. Tengo cámaras en toda la casa, incluso aquí en el vestíbulo grabando esta conversación. Señalé la pequeña lente en la esquina del techo. Su cara palideció. Se dio la vuelta y salió corriendo bajo la lluvia. Cerré la puerta y puse el cerrojo. Inmediatamente después, hice algo mezquino. Lo admito. Pero la ira necesitaba una salida. Tomé una captura de pantalla de un mensaje que Karen me envió 10 minutos después de irse, desde su coche, donde decía: por favor, perdóname, Robert es un monstruo, solo quiero estar contigo, no me importa el dinero. Te prometo que haré lo que sea. Se la envié a mi padre. Sin texto. Solo la captura y 3 emojis de payaso. La respuesta de mi padre no se hizo esperar, pero no fue un mensaje. Fue silencio. Un silencio que duró 24 horas hasta que mi vecina, la señora Higgins, una señora chismosa pero adorable que vive al lado del apartamento de mi padre y siempre me trae galletas en Navidad, me llamó. Cariño, creo que deberías saber algo, me dijo con voz preocupada, casi susurrando. Hubo un escándalo terrible anoche en casa de tu padre.
Gritos que se escuchaban hasta la calle, golpes, cosas rompiéndose. La policía vino con las luces encendidas. Se llevaron a Karen en una ambulancia y a tu padre esposado. Mi corazón se detuvo. Por mucho que los odie, la violencia física es una línea que nunca pensé que cruzarían. Resulta que, después de que le envié la captura a mi padre, él confrontó a Karen borracho. Ella, acorralada y viendo que su plan de volver conmigo falló, probablemente le dijo algunas verdades hirientes sobre su situación económica, su fracaso como hombre y su virilidad. La discusión escaló. Mi padre, en un ataque de furia ciega, agarró lo primero que tenía a mano, irónicamente, un libro pesado de tapa dura, creo que una enciclopedia médica que mi abuela le regaló hace años y que nunca abrió, y se lo lanzó con fuerza. Le dio en la frente. Una herida abierta, mucha sangre, conmoción cerebral leve. Karen presentó cargos desde el hospital. Mi padre pasó la noche en el calabozo y salió bajo fianza al día siguiente. Solo le pusieron una multa y servicio comunitario porque es su primera ofensa y tiene amigos en el sistema local, pero ahora tiene antecedentes penales por agresión. Ayer me llamó desde un número desconocido. Esto es tu culpa, me dijo, su voz sonaba arrastrada, pastosa, como si hubiera estado bebiendo desde que salió. Tú le metiste ideas en la cabeza. Tú nos provocaste con tus jueguitos mentales. Tú le lanzaste un libro a una mujer, papá. Tú decidiste ser violento. Eso es solo culpa tuya. Me las vas a pagar. Tú y tu maldita herencia. Esa mujer era mía hasta que tú te metiste. Me has quitado todo. Me sentí culpable durante unos 10 minutos. Pensé, si no hubiera enviado ese mensaje, esto habría pasado. Pero mi terapeuta, sí, ya empecé terapia 2 veces por semana, gracias a Dios, me dijo algo clave hoy: no eres responsable de las reacciones violentas de un abusador. Ellos crearon la situación con sus mentiras. Tú solo revelaste la verdad. La violencia ya estaba en él. He bloqueado a ambos de todo. WhatsApp, Facebook, Instagram. Incluso bloqueé sus cuentas en PayPal porque mi padre intentó solicitarme dinero con el concepto manutención filial. El descaro es irreal. Estoy considerando una orden de alejamiento. Mi abogado dice que con el incidente de violencia doméstica documentado, tenemos un caso sólido, pero mi padre es impredecible, alcohólico y está acorralado. Un animal acorralado es peligroso. Actualización 3. Hola a todos. Lamento la demora. Han sido las semanas más estresantes de mi vida, pero creo que finalmente estoy viendo la luz al final del túnel. Las cosas escalaron rápido después de mi última actualización. Pensé que el incidente legal calmaría a mi padre, pero solo echó leña al fuego de su resentimiento. Hace 2 semanas, estaba en mi patio trasero un sábado por la tarde. Estaba intentando arreglar el jardín de mi abuela, que se había descuidado un poco con todo este drama. Es una actividad terapéutica. El olor a tierra mojada y el sol en la espalda me ayudan a no pensar. Estaba podando unos rosales antiguos, concentrado en las espinas, cuando escuché un motor acelerar violentamente en la entrada delantera, seguido de un frenazo chirriante. Reconocí el sonido. El viejo Ford de mi padre, con ese silenciador roto que nunca arregló, rugiendo como una bestia herida. Caminé hacia la parte delantera de la casa, con las tijeras de podar grandes aún en la mano, un detalle que luego resultó importante para la policía, ya que pensaron inicialmente que yo estaba armado esperando, pero aclaramos todo con los videos. Mi padre estaba allí. Se veía terrible, una sombra del hombre encantador que solía fingir ser. Había perdido peso, tenía la barba descuidada de varias semanas y la ropa sucia con manchas. Sus ojos estaban inyectados en sangre, con esa mirada vidriosa de la locura y el alcohol. Se bajó del coche tambaleándose, casi cayendo al asfalto. «¡Hijo pródigo!», gritó, arrastrando las palabras, escupiendo al hablar. El rey en su castillo de marfil. «Vete a casa, papá. No quiero llamar a la policía otra vez. Estás borracho. Esta es mi casa», rugió, caminando hacia mí con paso inestable. «Mi madre construyó esto. Es mi derecho de nacimiento. Tú me engañaste. Dame lo que me debes. Quiero la mitad. Solo la mitad y te dejo en paz con tu zorra de exesposa. Necesito dinero. Me van a echar del motel. No te debo nada. Te gastaste tu herencia hace años, mientras yo la cuidaba. Te lo gastaste en apuestas y mujeres. Vete». Se abalanzó sobre mí con un grito incoherente. No fue una pelea justa ni heroica. Él estaba borracho y débil, y yo soy joven, hago ejercicio y estaba sobrio, lleno de adrenalina. Lo esquivé fácilmente dando un paso al lado y él tropezó con sus propios pies, cayendo de bruces sobre el césped perfectamente cortado.
Al ver que no podía conmigo físicamente y sintiéndose humillado desde el suelo, su ira se dirigió a lo único que podía dañar. Mi coche. Mi sedán estaba aparcado en la entrada. Se levantó con dificultad y empezó a patear la puerta del conductor con una furia demencial. Abolló el metal, rompió el espejo lateral de una patada que casi lo hace caer de nuevo, y golpeó el parabrisas con sus puños hasta que sus nudillos sangraron. ¿Quieres dinero? Toma dinero, gritaba mientras destrozaba mi propiedad. Arregla esto con tu maldito dinero. Llamé al 911 inmediatamente desde mi celular. Mi padre está en mi propiedad, es violento, está borracho y está destruyendo mi coche. Llegaron en 5 minutos. Él ni siquiera intentó huir. Cuando llegaron las patrullas, él estaba sentado en la acera, llorando y maldiciendo al cielo, con las manos ensangrentadas. Aquí es donde se complicó un poco. Mi padre conoce al jefe de policía local, Jim, de sus días de juerga en la secundaria. Intentó jugar esa carta desesperadamente. Oye, Jim, dile a mi hijo que no sea así, es un malentendido familiar, solo estaba desahogándome. Pero Jim vio el coche destrozado, vio mi video de seguridad que grabó todo el incidente en alta definición, y vio el estado etílico deplorable de mi padre. No hubo favores esta vez. Lo arrestaron por vandalismo, allanamiento, alteración del orden público y conducir bajo la influencia del alcohol, DUI. Contacté a mi abogado esa misma tarde. Solicitamos una orden de alejamiento permanente. Aquí viene el último giro político. Mi padre es amigo de la esposa del fiscal del distrito. Intentaron desestimar la orden, diciendo que era una disputa doméstica menor y que mi padre estaba pasando por un duelo complicado y una crisis nerviosa. Mi abogado no se acobardó. Presentamos el reporte policial de la agresión a Karen, la herida en la frente, el video del ataque a mi coche, y una carpeta de 50 páginas llena de mensajes de texto amenazantes y correos de voz incoherentes que mi padre me envió desde números desconocidos en las últimas semanas. También adjuntamos una declaración jurada de la señora Higgins, quien vio todo desde su ventana. El juez no tuvo opción. Me concedieron la orden de alejamiento por 5 años. 500 metros. Si se acerca, va directo a la cárcel sin fianza. El divorcio está casi finalizado. Ella intentó pedir pensión alimenticia en una última jugada desesperada, alegando que se acostumbró a un estilo de vida durante nuestro matrimonio y que quedó traumatizada por mi padre. El juez casi se ríe en su cara. Estuvimos casados 2 años, no tenemos hijos, y ella me fue infiel con mi padre biológico. No recibirá nada más que su mitad de los muebles baratos que compramos al principio y sus deudas personales de tarjetas de crédito. Se ha mudado a otra ciudad, a 3 estados de distancia, supuestamente con una prima lejana. Espero no volver a verla nunca. Mi padre está en la ruina. Total y absoluta. Sin el apoyo de mi abuela, sin mi ayuda y con antecedentes penales recientes, perdió su trabajo a tiempo parcial en el almacén. Los rumores en el pueblo corren rápido. Nadie quiere contratar al tipo que se acostó con la esposa de su hijo, la golpeó y luego vandalizó la casa de su difunta madre. Me enteré por un conocido que está viviendo en un motel de mala muerte a las afueras de la ciudad, y que el banco embargó su camioneta la semana pasada. Yo estoy sanando. No voy a mentir, hay días en los que la soledad en esta casa grande se siente aplastante. Extraño la idea de tener una familia, aunque la que tenía fuera falsa. A veces me despierto pensando que Karen está a mi lado, solo para recordar la realidad. Pero la terapia está ayudando mucho. Estoy aprendiendo a separar mi valor como persona de la validación de mi padre. Estoy redecorando la casa, habitación por habitación. Estoy quitando los viejos tapices, pintando las paredes de colores más vivos y convirtiendo la habitación de invitados, donde mi padre solía quedarse cuando se peleaba con alguna novia, en un gimnasio en casa. Estoy haciendo el espacio mío. Mi abuela me dijo una vez, poco antes de morir, mientras mirábamos su jardín, a veces tienes que podar las ramas muertas, por mucho que hayan formado parte del árbol, para que éste pueda crecer fuerte y no se pudre entero. No entendía a qué se refería en ese momento, pensé que hablaba de sus rosales. Ahora sé que hablaba de su hijo. Y, proféticamente, de mi esposa. He podado las ramas muertas. Duele, y la cicatriz en el tronco tardará en cerrarse, pero por primera vez en mi vida, siento que puedo crecer hacia la luz sin que nadie me haga sombra. Gracias por leer, por el apoyo y por dejarme desahogarme. Probablemente esta sea mi última actualización por un tiempo. Voy a intentar vivir una vida aburrida, tranquila y sin dramas. Me lo merezco. Actualización 4. Hola a todos. Sé que desaparecí y prometí que la anterior sería mi última actualización, pero muchos de ustedes me han enviado mensajes preocupados preguntando cómo terminaron las cosas, y creo que merecen un cierre.
Han pasado 6 meses desde el infierno. La calma ha regresado a mi vida, aunque es una calma diferente, más madura y un poco más cínica, pero pacífica. Mi padre está viviendo en un refugio estatal. Lo sé porque el Estado me contactó como familiar más cercano cuando lo ingresaron por intoxicación etílica hace un mes. No fui a verlo. Mandé a mi abogado. Ya no tiene coche, ni casa, ni amigos. Intentó enviarme una carta a través de un familiar lejano pidiendo piedad y una segunda oportunidad. Mi respuesta fue el silencio. No es crueldad, es supervivencia. Respecto a Karen, todo es silencio total. No apareció en la audiencia final del divorcio. Su abogado firmó por ella. Escuché rumores de que está trabajando de camarera en un pueblo a 2 horas de aquí, viviendo con 3 compañeras de piso. Parte de mí espera que haya aprendido algo, la otra parte, la parte que todavía duele a veces, espera que piense en lo que perdió cada vez que sirve una mesa. En cuanto a mí, la casa está terminada. El jardín de mi abuela está en plena floración. Sus rosas nunca habían estado tan rojas. Y conocí a alguien. Es muy pronto, lo sé. Solo hemos tomado café un par de veces y hemos ido al cine, pero es agradable hablar con alguien que no sabe nada de este drama, todavía no se lo cuento. Se llama Julia, y le gusta la jardinería. La cicatriz sigue ahí, pero ya no sangra. Gracias a todos por ser mi ancla cuando el barco se hundía.